A ver, si pensamos en el futuro del transporte en África, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues casi siempre lo mismo, ¿no? Un mar de coches de gasolina, claro. Cada vez más y más. Parece la evolución, bueno, la evolución lógica. Exacto. Pero hoy tenemos sobre la mesa un análisis de la revista Nature Energy que le da una patada a esa idea. Plantea un futuro totalmente distinto. Es que esa suposición, la del dominio del coche de combustión, está tan arraigada que la mayoría de modelos económicos la dan por sentada hasta 2050 como mínimo. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a analizar a fondo este estudio para entender cómo y sobre todo cuándo los vehículos eléctricos podrían ser la opción no solo lógica, sino la más barata. Y lo interesante es que este estudio lo que hace es preguntar, ¿y si esa premisa está fundamentalmente equivocada? Y ya aviso que la clave no está donde todos esperaríamos. No es un tema de baterías ni de paneles solares. El giro de guión es puramente financiero. Para empezar, hay que entender qué se está comparando, porque es fundamental para el contexto. El estudio pone, digamos, en el ring a tres contendientes. Vale. Por un lado, el coche de toda la vida, motor de combustión con gasolina. Lo llaman IC-FOS. El campeón actual, vamos. Exacto, el punto de referencia. Luego, una alternativa que suena muy futurista, el mismo coche, pero con combustibles sintéticos, teóricamente neutros en carbono. Los IC-SIN. Entiendo. Y el tercero, que es la propuesta rompedora, es el vehículo eléctrico de batería, pero con un detalle crucial, un sistema de carga solar totalmente autónomo. El BVSOG. Aquí la clave es esa SOG, que significa Solar Off-Grid, o sea, desconectado de la red. Ahí está. Esto es importantísimo, porque uno de los grandes peros para el coche eléctrico en muchas regiones es precisamente dónde lo enchufas. Si la red no llega o simplemente no es fiable, has dado en el clavo. La idea es brillante por su simplicidad. Es como decir, olvídate de esperar a que se construya una red nacional de cargadores. Es un kit, entonces. Es un kit. Tu coche, un pequeño panel solar en casa y una batería. Cargas el coche con el sol de tu propio tejado. Esto desvincula la transición del desarrollo de la infraestructura del país. De repente el problema de la carga desaparece. Exacto. Vale, me parece una idea potentísima. Pero vamos a lo que importa. El bolsillo. Pongámonos en la piel de alguien que va a comprar un coche pequeño en, no sé, digamos 2030. ¿Cómo quedan las cuentas? ¿Quién gana? Aquí es donde empiezan las sorpresas. El estudio analiza el coste total de propiedad, que no es solo lo que pagas al principio, sino todo. Compra, combustible, mantenimiento, ¿Toda la vida del coche? toda su vida útil. Y el primer noqueado en el ring, bueno, es el de los combustibles sintéticos. ¿Tan rápido cae? Fulminado. Es que incluso en el escenario más optimista que te puedas imaginar, ¿Cuál sería ese? produciendo el combustible en el desierto de Atacama, en Chile, que es uno de los sitios más baratos del mundo para generar renovables, pues ni aún así. Sigue siendo carísimo. Vamos, que no tiene por dónde cogerlo. Económicamente, para el transporte personal en África, no. Así que nos queda la pelea de verdad. Gasolina tradicional contra eléctrico solar. La pelea del siglo. ¿Y ahí qué pasa? Intuyo que con el de gasolina gastas poco al principio y mucho después en combustible, y con el eléctrico es al revés. Esa es la lógica, sí. El coche de gasolina es pan para hoy y hambre para mañana. El eléctrico solar es una inversión inicial fuerte. Pero lo que nadie se esperaba, y es el corazón del estudio, es de dónde viene ese desembolso fuerte. A ver, sorpréndeme. ¿La batería? ¿El sistema de paneles? No. El componente que dispara el coste total del vehículo eléctrico hasta hacerlo prohibitivo es el coste de la financiación. Espera, para. Los intereses del préstamo para comprarlo. ¿Me estás diciendo que el principal obstáculo no es tecnológico, no es el precio de la batería que tanto nos preocupa, sino lo que te cobra el banco por prestarte el dinero? Exactamente. Es alucinante. El estudio calcula que los costes de financiación pueden llegar a sumar más del 100%, 100%. o incluso el 150% del precio del propio vehículo. Imagínate comprar un coche de 15.000 euros y acabar pagando otros 20.000 solo en intereses. Vaya tela. Se paga más por el dinero que por el coche. Es una locura. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque mi intuición, y supongo que la de mucha gente, es que añadirle un sistema solar a un coche eléctrico lo haría aún más caro. Claro, más complejo. Pero si el problema es la financiación,
¿Qué papel juega el coste de ese sistema solar en la ecuación? Y esa es la segunda gran sorpresa. Uno pensaría que es un añadido de lujo, pero los números dicen lo contrario. El sistema solar que propone el estudio, está dimensionado para darte unos 50 kilómetros de autonomía diarios. Que para el día a día de la mayoría de la gente sobra, Sobra. Pues ese sistema cuesta unos $2.700. que no es poco dinero, pero tampoco una barbaridad. Claro, pero lo fascinante es cómo impacta en el coste por kilómetro. Cuando lo prorrateas a lo largo de toda la vida del coche, su contribución es mínima, menos de un 4% del coste total. O sea, es casi ruido de fondo. Exacto. Y a cambio te soluciona de un plumazo el mayor problema de infraestructura. Es una solución tecnológica elegante y, en el gran esquema de las cosas, barata. El verdadero monstruo no es el silicio, es el porcentaje de interés del préstamo. Es un cambio de perspectiva total. El problema no es de ingeniería, es de finanzas. Ahora, África es enorme. 54 países. Me imagino que esta batalla de costes no será igual en todas partes, ni ahora mismo que dentro de 10 años. No, claro. ¿Cómo evoluciona ese mapa? El estudio lo visualiza con unos mapas geniales, que son como una crónica de una victoria anunciada. Si miramos el mapa de 2025, es mayormente rojo. Vale, rojo es que la gasolina es más barata. Eso es, el coche de gasolina sigue siendo más barato en casi todas partes. Aún no ha llegado el momento. ¿La situación actual, más o menos? Sí, pero damos un salto a 2030 y el mapa se transforma. Empiezan a aparecer grandes manchas azules que indican que el eléctrico solar ya es más barato. Ah, ya en 2030. Sí, sobre todo en el segmento de las motos y los vehículos de dos ruedas, que son cruciales allí. Ahí la paridad de coste ya es una realidad en muchos países. Y los coches pequeños empiezan a seguirles de cerca. Se ve que el punto de inflexión está a la vuelta de la esquina. Vale, 2030 es el año del cambio. Pero, ¿cuándo se da la vuelta a la tortilla de verdad? ¿Hay un momento en el que el debate se acaba? Ese momento es 2040. Ahí el mapa es un tsunami azul. De los 52 países analizados, en la inmensa mayoría y en todos los segmentos, motos, coches, furgonetas, el vehículo eléctrico con su carga solar no es que compita, es que gana por goleada. Es la opción más económica, sin más. La más económica. Y a esto le tienes que sumar un factor que no hemos comentado. Las emisiones. Claro, porque hasta ahora solo hemos hablado de dinero. Y en emisiones, la victoria es aún más aplastante. El análisis de ciclo de vida, que cuenta las emisiones desde que se fabrican las piezas hasta que se recicla el coche, ¿Incluso contando la fabricación de la batería en China y todo eso? incluso contando eso, los BEVs son muchísimo más limpios. Con lo cual, para 2040 tienes una tecnología que no solo es mejor para el planeta, sino que además te ahorra dinero. Y eso nos lleva a un concepto que parece muy técnico, pero que es demoledor. El coste de abatimiento de gases de efecto invernadero negativo. Suena a tesis doctoral. A ver, tradúcemelo. Es muy simple. Significa que reducir la contaminación te sale gratis, o mejor aún, que te pagan por ello. ¿Cómo? Para 2040, en todos los países analizados, cuando un ciudadano decide cambiar su coche de gasolina por un eléctrico solar, no solo deja de emitir CO2, sino que el coste total de su nuevo coche es inferior. O sea, la transición climática deja de ser un gasto y se convierte en un ahorro para el bolsillo. Exacto. Es el argumento definitivo. Entonces, si lo entiendo bien, el resumen es: la tecnología está lista, es asequible, la solución de carga autónoma funciona, es más limpia y en menos de 2 décadas será la opción más barata. Sí. Y todo este futuro brillante está frenado por una sola cosa: que conseguir un préstamo a un interés razonable es casi imposible para mucha gente. Ese es el nudo de todo el asunto. Y el estudio lo cuantifica de una forma muy visual. Calcula cuál es la tasa de interés máxima que podría tener un préstamo un coche eléctrico en 2030 para que su coste iguale al de uno de gasolina. El punto de equilibrio financiero. Justo. Y supongo que habrá un mundo entre unos países y otros. Un abismo. Un abismo. Hay países con sistemas financieros más sólidos como Botsuana, Mauricio o Sudáfrica. Ellos ya están muy cerca de ese punto de equilibrio. Para ellos, la transición es casi una realidad tangible. Con un pequeño empujón el mercado podría despegar mañana. Sí, pero claro, luego está el otro extremo. Claro.
En países percibidos con un mayor riesgo financiero, como Sudán o Guinea, la situación es la opuesta. Para que ese punto de equilibrio se alcanzara en 2030, los costes de financiación tendrían que caer en picado. ¿Cuánto? Entre 7 y 15 puntos porcentuales. Es una brecha gigantesca que la tecnología, por sí sola, no puede cerrar. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se arregla esto? Lo primero que se me ocurre son las típicas ayudas del gobierno, subvenciones a la compra. Pero por lo que dices, eso sería como poner una tirita en una herida de bala, ¿no? Sería un parche, exactamente. Una subvención te baja el precio de compra, pero no cambia la percepción de riesgo del banco que te va a dar el préstamo. El interés seguiría siendo altísimo. No ataca la raíz del problema. No. Por eso la solución que propone el estudio es mucho más inteligente. Se llama de-risking financiero, reducir el riesgo de la inversión. Suena bien en la teoría, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? No es una forma de que el sector público acabe asumiendo todo el riesgo para que la banca privada se lleve los beneficios. Esa es una objeción muy buena, y es el debate clave. La idea del de-risking es usar herramientas financieras para que prestar dinero para estos coches sea una apuesta más segura y, por tanto, más barata. Por ejemplo, Pues se puede hacer con garantías públicas, donde un banco de desarrollo asegura una parte del préstamo, o con capital concesional, que es financiación pública en condiciones muy ventajosas que se mezcla con la privada. o sea que el sector público y el privado colaboren para reducir ese riesgo. Justo. Pero lo más interesante es que el estudio lo plantea como una oportunidad de negocio que puede liderar el sector privado. Por ejemplo, se podrían crear carteras de inversión panafricanas. Mezclando países. Eso es, mezclas préstamos de países de bajo riesgo con otros de alto riesgo, diversificando y reduciendo el peligro global. Otra idea es empaquetar miles de estos pequeños préstamos en un producto financiero más grande, como un bono verde corporativo, y venderlo a grandes inversores. Vale, se trata de transformar un problema de riesgo individual en una oportunidad de inversión. Ahí está la clave. Vale, creo que ya tengo el puzzle completo. Si tuviera que resumir este análisis en 3 ideas clave, 3 momentos eureka, diría que son estos. A ver. El futuro más probable del transporte en África no es la gasolina, son los eléctricos con carga solar autónoma. Es un cambio de paradigma total. Sí, nos obliga a redibujar todos los mapas mentales que teníamos. Segundo momento eureka. El gran muro que frena ese futuro no es el coste de las baterías. El muro es el coste del dinero. Es un problema de finanzas, no de tecnología. Un punto que los análisis globales suelen ignorar por completo y que resulta ser el más importante. La solución más potente no son las ayudas directas, son las estrategias financieras inteligentes, como el de-risking, para hacer que invertir en esta transición sea un negocio seguro y rentable. Totalmente de acuerdo. Esas son las 3 conclusiones que le dan la vuelta a cómo entendemos la movilidad en el continente. Pues para terminar, me gustaría que nos dejaras con una idea final para reflexionar. El propio estudio menciona un factor que no ha analizado a fondo, pero que podría ser un auténtico cisne negro. Desde luego, hay un elefante en la habitación del que apenas hemos hablado, el gigantesco mercado de vehículos de segunda mano. Claro. Ahora mismo, África es el principal destino de millones de coches de gasolina usados y muy baratos que vienen de Europa, Japón, Estados Unidos. Es una competencia brutal para cualquier vehículo nuevo. Claro. Si puedes comprar un coche de gasolina por 2.000 euros, es difícil competir. Eso podría frenar todo lo que hemos hablado. Podría frenarlo, sí. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Qué pasará cuando la ola que lleguen no sea de coches de gasolina usados, sino de vehículos eléctricos de segunda mano? Especialmente desde China, que ya tiene un mercado de eléctricos maduro y empieza a renovar su flota. De repente, la alternativa no sería un coche eléctrico nuevo de 20.000 euros, sino uno de segunda mano por 5.000. Ostras, eso lo cambia todo. La barrera del coste inicial se desplomaría. Exacto. Se podría desatar una dinámica fascinante e impredecible, una carrera entre 2 tecnologías de bajo coste. Los coches de gasolina usados de Occidente contra los coches eléctricos usados de Oriente. ¿Y cuál ganaría? Pues, ¿cuál de esas 2 olas llegará antes y con más fuerza? La respuesta a esa pregunta es una de las grandes incógnitas, y podría acelerar esta transición mucho más de lo que incluso este estudio tan optimista predice. Ahí lo dejo.